Abramos, hermanos, la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 11. Los días miércoles estamos estudiando la carta a los Romanos y vamos avanzando versículo a versículo. Hoy nos corresponde iniciar el capítulo número 11. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante: por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Hermanos, hemos llegado en el estudio de esta carta a los Romanos a una sección donde Pablo está desarrollando el tema sobre cuál es el lugar que le corresponde a Israel dentro de este plan de salvación por gracia y por fe que Dios ha preparado y que Pablo ha venido presentando y sustentando a lo largo de toda esta carta. En la ocasión anterior vimos cómo Pablo se hacía la pregunta: ¿cuál es la razón por la cual Israel no creyó? Y se recuerda de aquellos versículos que conocemos muy bien nosotros, donde él dice que cómo van a invocar a aquel en quien no han creído, y cómo creerán si no han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no son enviados. Él hace una secuencia, como dijimos la semana anterior, muy lógica, muy fuerte la lógica esa. Pero luego él se encarga de ir respondiendo, y él se hace algunas preguntas, como por ejemplo: ¿es que acaso no oyeron? Y él mismo, citando pasajes del Antiguo Testamento, de los Salmos, como lo vimos,
Él responde que lo que la Biblia afirma es todo lo contrario, que la voz del Señor salió por todo el mundo, de manera que no hay lugar donde su voz no haya sido escuchada. Y luego él se hizo la pregunta sobre si será de que oyeron pero no entendieron. Y otra vez, basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, él demostró que sí entendieron. Entonces, si oyeron y entendieron, ¿qué fue lo que pasó? Así es como se llega al final del capítulo 10, donde Pablo, en un versículo que él cita del profeta Isaías, resume lo que pasó y dice: todo el día, hablando el Señor, extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. O sea, eso fue simplemente lo que pasó. Oyeron, entendieron, recibieron el mensaje, pero lo rechazaron. ¿Por qué razón? Porque son un pueblo desobediente, rebelde. Simplemente no quisieron y no quisieron. Ante esa realidad que él ha expuesto en el capítulo 10, entramos ahora al capítulo 11. Y sobre esa base él se pregunta en el versículo 1: por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Porque él mismo ha demostrado que lo que ocurrió con Israel fue un acto de rebelión, de desobediencia a Dios. Entonces, ¿significa esto que Dios rechazó a su pueblo? Que porque fueron rebeldes, entonces Dios dijo: bueno, entonces se acabó. Ya no quiero tener nada que ver con Israel, porque a través de Isaías él lo dijo: todo el día extendí mis brazos a un pueblo desobediente, rebelde. Entonces Dios les estuvo pidiendo muchas veces que vinieran a él y no lo hicieron. Eso de extendí mis brazos es igual, hermano, lo que hace el padre o la madre cuando está su niño y viene y le extienden los brazos. El niño sabe, o la niña sabe, que cuando se le están extendiendo los brazos es una invitación para que venga. Entonces el niño llega o la niña llega y entonces ya el padre, la madre los toma en brazos. Pues ese gesto es del cual está hablando Dios ahí a través de Isaías, cuando dice: todo el día extendí mis manos, invitando a Israel a que vinieran a él. Pero fueron un pueblo desobediente y rebelde. Entonces hoy se pregunta Pablo: ¿será que por esa desobediencia y por esa rebeldía Dios los rechazó ya definitivamente? Y él mismo responde, como lo ha venido haciendo en esta carta. Estas se llaman preguntas retóricas, en donde la pregunta misma ya lleva implícita la respuesta. Y hemos visto cómo Pablo ha utilizado varias veces este recurso en la carta, en donde él pregunta y él mismo da la respuesta, y la respuesta siempre es la misma. La respuesta es: de ninguna manera. Y es lo que tenemos ahí en el versículo 1. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? Y responde: de ninguna manera. Y prueba que no ha rechazado Dios a su pueblo de manera definitiva es que él dice: yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Cuando uno escucha a Pablo hablar acerca de Israel, como lo ha venido haciendo ya por 3 capítulos, puede haber un momento en que uno pierda la perspectiva de que el que está hablando es un israelita también, y que es un apóstol de Jesucristo. Bueno, la idea de que él es apóstol la tenemos clara, pero uno puede perder, como le digo, la perspectiva de que él era un israelita. Por eso él dice: ¿ha desechado Dios a Israel? No, de ninguna manera. Y prueba de eso es que aquí estoy yo,
que soy israelita, él no tiene necesidad de decir, soy un creyente, soy un seguidor de Jesús, soy un apóstol, porque eso él ya lo dijo en la introducción a la carta en el capítulo 1. Entonces, si él es un israelita, no se puede decir que Dios ha desechado a su pueblo, porque si lo hubiese desechado, entonces no tendríamos ahí a un israelita creyente y además apóstol. Entonces él dice, yo soy israelita, descendiente de Abraham. De acuerdo a su árbol genealógico, Pablo era un descendiente de Abraham. Pero luego a eso él le añade de la tribu de Benjamín. ¿Por qué razón Pablo tiene que añadir el elemento que él pertenecía a la tribu de Benjamín? La razón es que en Israel había como un orgullo. Bueno, primero un orgullo nacional, el hecho de ser descendiente de Abraham, ser del pueblo escogido. Era un orgullo. Pero al interior de Israel también habían ciertas disputas en relación a cuál era la mejor tribu, por ejemplo. Y en el caso de Benjamín, ellos tenían varios argumentos. Yo le voy a mencionar uno o dos de ellos, los más importantes. Uno de los argumentos que tenían los de la tribu de Benjamín para decir que ellos eran como los israelitas ideales era que Benjamín fue el único de los 12 hijos de Jacob o Israel que nació en la tierra prometida. Los otros 11, incluido José, habían nacido en Padán Aram, donde Jacob se había ido huyendo de su hermano Esaú. Entonces Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida, y por eso les daba un orgullo especial. El decir, mi familia, que era la tribu de Benjamín, es la única que ha nacido en la tierra prometida por Dios. El otro argumento era que usted sabe muy bien que el primer rey de Israel, que fue Saúl, pertenecía a la tribu de Benjamín. Como le dije, yo solo le voy a mencionar ese par de argumentos. Habían otros, como por ejemplo que Jerusalén estaba ubicada dentro del territorio que le perteneció a Israel, que la tribu de Benjamín fue la única que permaneció leal a la tribu de Judá cuando se produjo la división del reino. Argumentos de ese tipo. Entonces, cuando Pablo dice que él es descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, entonces está, en otras palabras, diciendo, soy un judío o un israelita pura cepa. Y aunque soy pura cepa, soy creyente. Eso demostraba que Dios no había rechazado por completo a su pueblo. Versículo 2. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. Esas palabras, a los que de antemano conoció, esa expresión, él conoció de antemano, son las mismas palabras que él utilizó en esta carta a los Romanos, pero en el capítulo 8, cuando hablando de los escogidos, Pablo dijo que a los que antes conoció, a esos predestinó. Entonces, ahora que Pablo está diciendo que él no ha desechado a su pueblo al que de antemano conoció, entonces él está enfocándose en la dirección de la elección de Dios de nuevo, un tema que desarrolló ampliamente en el capítulo 9, que ya lo vimos. Está volviendo al tema de la elección. Pero entonces vea, dice que Dios lo que no ha desechado
es al pueblo que de antemano conoció. Y esa expresión que conoció de antemano, hemos visto que de lo que habla es de predestinación. Entonces, cuando Pablo habla de pueblo, no se está refiriendo a todo Israel absolutamente, sino que dice al pueblo que él de antemano escogió y por lo tanto predestinó y por lo tanto justificó y por lo tanto glorificó, que es lo que dice en Romanos 8. Entonces, cuando él habla de pueblo que Dios no rechazó, podemos decir que no es Israel en su totalidad, pero sí a aquellos que entre Israel Dios escogió. Y entre esos estaba Pablo. Ahora, esto no es un invento del apóstol, sino que él, como en todo, y así hemos venido viéndolo, él lo viene sustentando sobre la base de la palabra de Dios. Y por eso es que dice en este versículo 10, ¿no saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Él está apelando a las escrituras una vez más. Y él pregunta, ¿no saben lo que las escrituras dicen acerca de Elías? Y para el israelita, como también para nosotros, la historia del profeta Elías es una de las más conocidas. Entonces viene y hace referencia a esa historia. Dice que Elías acusó a Israel delante de Dios. Versículo 3. Y le dijo, Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Esas palabras, como conocemos la historia de Elías, usted sabe que Elías las dijo en un momento cuando él estaba pasando por una depresión espiritual, porque Jezabel lo había amenazado que lo iba a matar. Por eso es que él entra en esa depresión que le dura 40 días, va hasta el monte de Dios y estando en el monte de Dios el Señor se le revela. Y ahí es donde Elías le pone la queja y le dice, mira, Israel te ha rechazado, derribó tus altares, mataron a tus profetas, los mataron a todos, ya solo yo quedo y me andan buscando para matarme. Entonces le dice, Señor, mejor quítame la vida. Y aquí se acaba ya el asunto. Entonces viene Dios y le responde. Versículo 4. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Entonces Dios lo que le está diciendo a Elías es, mira, tú tienes una apreciación equivocada, porque tú crees que ya no hay nadie que tema a Dios. Tú crees que tú eres el último que queda. No, pero quiero decirte que las cosas no están tan mal. Hay otros 7,000 que son fieles y que no han doblado su rodilla delante de Baal. Había un número que Dios los había reservado, los había apartado para él. Fíjese cómo dice el 4, cuando Dios le responde, he apartado para mí a 7,000. Pero ¿quién hace la acción cuando dice he apartado para mí? Es Dios el que está hablando. Es Dios quien los apartó para él. No es que ellos de su iniciativa hubiesen dicho, no, yo no voy a doblar mi rodilla delante de un ídolo, no lo voy a hacer delante de Baal. Fue Dios quien los escogió a ellos, los apartó y dijo, bueno, todos los demás hay que se hundan, pero estos 7,000 los voy a apartar, los voy a guardar para mí. Entonces, es Dios
quien los protege. La Reina Valera dice, me he reservado. Es la misma idea, ¿no? De reservar es apartar. Es como cuando usted reserva una mesa en la pupusería y le dice, mire, doña Juanita, resérveme la mesa que ya voy a llegar con la familia. Reservado significa que está apartado para usted, nadie más lo puede usar, usted la reservó ya. Entonces, Dios dice, me los he reservado o los he apartado. Es una acción de Dios. Eso es lo que dice la historia de Elías. Entonces, hoy viene Pablo y hace la aplicación. Versículo 5. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Entonces lo que él está diciendo es, de igual manera que en la época de Elías, no todos le dieron la espalda a Dios, no todos fueron desobedientes y rebeldes. Dios se apartó a 7,000. De igual manera ahora, dice Pablo. Entonces, a la pregunta que él mismo hizo, ¿ha desechado Dios a Israel? Él está respondiendo, no, sino que Dios ha escogido un grupo pequeño, que Pablo lo llama remanente. Un remanente, dice, escogido por gracia. Cuando dice escogido, se refiere a que es Dios el que toma la iniciativa, porque Dios es el que escoge. Pero ¿en base a qué escoge? Porque todo ser racional, cuando escoge, escoge sobre algún criterio. Si usted necesita comprar algo, ese algo que usted necesita, hay en varios estilos, hay en varias marcas, hay en varios colores, hay en varios materiales. Pero entonces usted escoge qué quiere comprar. ¿En base a qué escoge? Bueno, puede haber ahí criterios de gusto, de preferencia, de marcas, de presupuesto, que si le alcanza o no le alcanza. Esos son sus criterios. Entonces Dios dice que también escogió un remanente por gracia, que Él lo escogió. Pero entonces, si Dios lo escogió, ¿cuál fue el criterio de Dios? ¿Por qué escoge a Pablo, por ejemplo, y en cambio rechaza a Anás, que tuvo enfrente a Jesús? Caifás también lo tuvo enfrente y no creyeron. Pablo ni siquiera lo trató, digamos, cuando el Señor anduvo encarnado. Lo llega a conocer hasta después, ya glorificado. Entonces, ¿qué hace que uno crea y el otro no? Pablo lo está diciendo ahí. Dice que es un remanente escogido por gracia. Y gracia significa que Dios no es que haya visto un mérito especial en ese remanente. Ellos son igual que los demás, pecadores igual que los demás. Entonces, ¿qué hace la diferencia? La gracia del Señor. Uno podría decir, es que a Dios así quiso, así le dio la gana a Dios hacerlo y escoger a los que escogió. Es igual que con nosotros. Todos nosotros somos escogidos del Señor. Ya lo vimos en el capítulo 9. Pero ahí viene la pregunta, o sea, ¿por qué lo escoge a usted y no a tantos otros que andan afuera en el mundo y quizás nunca van a creer? ¿Por qué lo escogió a usted? Porque usted era buena gente, porque era un ángel, porque nació con alas de una vez. No, usted sabe la clase de pieza que es usted. Entonces, si Dios lo escogió, ¿por qué lo escogió? Por gracia. No por un mérito que nosotros tuviéramos, por la misericordia
que Él tuvo hacia nosotros. Igual es con Israel. Él escogió un remanente. Pero entonces vea, en esto que Pablo está diciendo, hermanos, se nota la inmensa misericordia que Dios tiene. Que habiendo dicho Él que todo el día Él extendió sus manos llamando a su pueblo, y este pueblo resultó desobediente y rebelde. Uno podría decir, bueno, ¿y para qué le está rogando? Ahí deje el hombre. No quiere, no quiere. Va. Entonces era como para desecharlos para siempre, pero no lo hace. Es cierto, más adelante lo vamos a ver, que Pablo dice que él escogió un grupo y a los demás, dice, los endureció. Debió haber endurecido a todos. Pero ¿por qué todavía deja un grupo, aunque sea pequeño, pero dice, estos son los que van a creer? Por esa gracia. Gracia que muy bien describe Jeremías cuando escribe en su libro de Lamentaciones y dice, Dios no desecha para siempre. Dios no desecha para siempre. El ser humano sí puede desechar para siempre. Puede ser que el ser humano tuvo una amistad con alguien, o puede ser incluso una relación de parentesco. Pero luego algo rompe esa amistad, hay algún problema y dice, no, para mí este es como que si no existiera, yo lo voy a ignorar. Y lo hacen. Algunos pasan toda la vida y jamás vuelven a ver a esa persona, jamás vuelven a restablecer la amistad. Entre nosotros los seres humanos a veces sí desechamos para siempre. Pero Jeremías dice que el Señor no desecha para siempre. Y por eso es que Él, debiendo o pudiendo rechazar a Israel, lo rechaza, pero no a todos, sino que dice, vamos a dejar, aunque sea un grupito, aunque sea un poquito que quede, aunque sea un remanente, escogidos por gracia, para que ellos sí puedan creer. Vea la misericordia de Dios. Por eso le digo, el Señor siempre deja como una pequeña ventanita abierta y dice, mira, lejos has andado, has caminado dándome la espalda, has hablado palabras duras contra mí, pero todavía tienes la oportunidad de venir, de arrepentirte, de creer. Y nos deja por gracia una oportunidad aún, porque Él no se complace en desechar para siempre. El Señor no desecha para siempre. Aun cuando usted diga, me descarrié, Dios me ha castigado, ya no siento la presencia de Dios, quizá el Espíritu Santo se fue de mí, quizá ya no soy nada. Aun cuando usted se sienta así, el Señor no desecha para siempre. Hay oportunidad para volver y reencontrarse con Él. Dios no desechó a Israel para siempre. No le cerró la puerta, sino que escogió un remanente, escogido por gracia, dice Pablo. Ahora, cuando él dice escogido por gracia, está enfatizando el tema de su carta, que es lo que él viene demostrando, y es que la salvación no es por obras, es por gracia, es por la fe, no es por las obras de la ley, es por gracia. Y para que quede aún más claro, amplía en el versículo 6 cuando dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia,
Ese es un ejercicio de pura lógica que Pablo está diciendo ahí. Porque usted sabe que por un lado tenemos la gracia y por el otro tenemos las obras. Son los opuestos. Entonces dice, si Él los escogió por gracia, no es por obras. O sea, no era por la ley, no era como los judaizantes pensaban, que por circuncidarse, que por guardar el sábado, que porque guardan las fiestas del calendario judío. No, las obras no tienen nada que ver. Y por eso dice Pablo, si es por gracia, no es por obras. Lógico, lógico, ¿no? Que si es blanco no es negro, si es arriba no es abajo. Si es por gracia, dice él, no es por obras. Porque si fuera por obras, en tal caso, la gracia ya no sería gracia. Obvio, ¿no? Por eso le digo, es una lógica básica, pero por lo mismo de básica, bien clara. Entonces, ahí está dejando él bien establecido que la salvación, la elección del Señor, viene por gracia y no viene por obras que los seres humanos podamos hacer. Versículo 7. ¿Qué concluiremos? De aquí va a sacar ya la conclusión de lo que ha argumentado. Entonces dice, pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Esa expresión, hermanos, que Israel no consiguió o no encontró o no alcanzó lo que deseaba, ella tercera vez que la está utilizando en esta carta. Pero siempre la ha usado en ese sentido. Israel, que buscaba la salvación de Dios, no la encontró, pero los gentiles la encontraron. Entonces siempre ha dicho, Israel no la alcanzó, pero los gentiles sí. Israel no, pero los gentiles sí. Pero mire hoy, dice, Israel no la encontró, pero sí los elegidos. Hoy cambió, hoy ya no digo los gentiles, hoy digo los elegidos. ¿Cuáles elegidos? De los que habló anteriormente. Los elegidos entre Israel. Es decir, que de igual manera que nosotros los gentiles, que no íbamos en pos de una salvación, la encontramos, no la buscábamos y la encontramos. Eso, hermano, es como cuando usted sale por la calle y va a hacer lo que va a hacer. No anda pensando en encontrarse un billete de 10, pero de repente se lo encuentra. Y usted ve para todos lados y dice, bueno, no hay nadie, a saber a quién se le cayó. No lo buscaba, pero lo encontró. Así nos pasó a nosotros. No buscábamos la salvación, ni nos interesaba Dios, hermanos. Pero encontramos la salvación. Pero no solamente nosotros los gentiles, sino que hoy Pablo está diciendo que también los escogidos de Israel, los que Dios escogió precisamente para que, como nosotros, encontráramos la salvación por gracia, que no buscábamos, porque los israelitas tampoco la buscaban, porque ellos la buscaban, como ya explicó en el capítulo anterior Pablo, por obras. Y por eso no la hallaron, porque resulta que no es por obras, es por gracia. El caso de Pablo. Pablo decía, yo consideré que era mi deber perseguir a la iglesia. Y yo creía que al perseguir a los creyentes estaba agradando a Dios, que estaba haciendo una buena obra. Pero el Señor se le aparece camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí tiene que entender que la justicia no es la justicia de las obras de la ley, sino la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. De igual manera, Israel iba tras una justicia de obras y no la halló porque no se encuentra ahí. Pero los escogidos sí la encontraron, porque eran escogidos. Y los demás, dice la parte final del versículo 7, los demás fueron endurecidos. Eso es lo que le decía anteriormente. Dios debió haber endurecido a todos,
Porque Él lo ha dicho todo el tiempo. Extendí mis manos, mis brazos hacia ustedes. Vengan, vengan. Y ellos decían, no, no quiero, no quiero. Vengan, no, vengan, que no, pero vengan, no. Ahí les envío un profeta, no. Y envío otro profeta, lo apedrearon. Envía otro profeta, lo mataron. Envía otro profeta, lo meten preso. Entonces, bueno, voy a enviar a mi hijo, tal vez a él le creen. Envía al hijo y lo matan también. Entonces dijo Dios, bueno, no quieren, no quieren. Jesús contó parábolas sobre eso. Sobre aquellos que dijeron, no queremos que Él reine sobre nosotros. Por eso le digo, Él debió haber endurecido a todos. No quieren, no quieren. Después no vayan a estar llorando. Y endurecerlos a todos. Pero no lo hizo con todos. Eso es lo que le digo, la gran misericordia de Dios. Que lo correcto, lo justo era que endureciera a todos. Pero endurece a casi todos, pero deja un remanente. Deja un grupo pequeño que dice, a estos no. No, a estos no los voy a endurecer. Entre esos estaba Pablo, que vio la luz en Cristo y llegó a la salvación. Y ahora era apóstol para los gentiles. Bueno, todos los apóstoles, hermanos, fueron israelitas. Los 12 discípulos que anduvieron con Jesús, todos fueron israelitas. Entonces, vea, si hay un remanente, un grupo, un número pequeño relativamente, pero que son creyentes. Y eso, hermanos, es así hasta hoy. La mayor parte de israelitas no creen en Jesús. Pero sí hay israelitas que creen. A esos es a los que hoy le llaman judíos mesiánicos, le llaman. Porque son israelitas, pero han creído en el Mesías, en Jesús. Entonces son israelitas que son creyentes. Aquí en El Salvador hubo algunas décadas atrás un evangelista que era israelita. Bueno, en su testimonio él decía que había nacido en Belén. De allá era originario. Él ya falleció, ya está con el Señor, pero él predicó, hermanos, acá en el país, para arriba y para abajo, o sea, donde se le paraba a alguien, él le hablaba de Jesús. Y era israelita. Entonces, ese es el remanente fiel. Versículo 8, como está escrito, porque, o sea, Pablo puede decir cualquier cosa, igual que nosotros, hermanos. Podemos decir cualquier cosa. La cuestión es, fundamentalo con la palabra. Eso debemos hacer todos, hermanos. Que cuando alguien afirma cualquier cosa, usted no le crea, a menos que se lo fundamente con la palabra. Entonces Pablo acaba de decir que Dios los endureció. Fundamentelo con gusto, dice Pablo. Entonces, tenemos el versículo 8, donde él lo que hace es que junta dos pasajes diferentes, uno tomado de Deuteronomio y otro tomado del profeta Isaías, y toma una parte de cada uno y lo junta y hace, digamos, este versículo que aparece acá, que hoy lo tenemos como versículo 8. Dice, como está escrito, y cita, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver, oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Entonces vea, Dios lo que está diciendo, que a Israel les dio espíritu insensible. Ellos no pueden sentir, no pueden sensibilizarse. Por eso es que usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es que ellos, teniendo la Biblia, al menos pues el Antiguo Testamento, desde hace siglos, siendo que Jesús anduvo en la tierra que ellos tienen allá en el Medio Oriente, cómo es que no creen en Jesús? Ahí está.
Dios les envió un espíritu de insensibilidad. Ellos no creen en Jesús. Pero además dice, les dio ojos con los que no ven. Es decir, ven, pero no ven. Oídos con los que oyen, oyen, pero no oyen. ¿De cómo es eso que ven, pero no ven? Es que ellos ven todas las cosas, pero no logran ver que Jesús es el Salvador. Ellos pueden ver las Escrituras, pero no pueden ver que ahí está Jesús. Hace algunos años, hermanos, en la casa de un hermano, él tenía unos comentarios a la Biblia hechos por rabinos. Entonces, y tenía, según recuerdo, no todo el Antiguo Testamento, pero varios libros del Antiguo Testamento. Entonces a mí me llamó la atención, bueno, entonces cómo es que ellos, los rabinos, que son pues los maestros dentro del judaísmo, cómo es que ven pasajes en donde nosotros vemos que Jesús está claramente. Entonces se me ocurrió buscar Isaías 53, donde para nosotros es claro, ¿no? Porque Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, que es el pasaje que en Hechos 8 utiliza Felipe para presentarle el evangelio del etíope, quien termina creyendo y bautizándose. Entonces agarré yo ese librón, porque era un librón, y busqué el pasaje y leí el comentario. ¿Y sabe cómo al menos esos rabinos lo interpretaban? Ellos decían que ese que herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, es el pueblo de Israel. Que Israel es el que fue herido por los pecados de los gentiles. Y usted sabe que esa es la historia, cuando los gentiles los persiguieron, el antisemitismo que se llama. Así lo interpretan ellos. O sea, no ven ahí un sacrificio expiatorio como lo vemos nosotros y como se usa en el Nuevo Testamento por los escritores sagrados, sino que se ven a sí mismos. Por eso le digo, tienen ojos para ver, pero no ven, oídos para oír, pero no oyen. Y dice Isaías, hasta el día de hoy. Pero note lo que le dije hace un momento, que este versículo, así como Pablo lo está diciendo acá, no está en el Antiguo Testamento, sino que él juntó una parte tomada de Deuteronomio y otra parte tomada de Isaías. Lo junta y logra esto. Eso, hermanos, no nos debe extrañar. Eso era muy común. Así es la forma, así era el uso de las escrituras que los autores del Nuevo Testamento hacían. A nosotros nos puede parecer raro, ¿verdad? Que voy a tomar un pedacito de Nehemías y un pedacito de Juan, lo voy a juntar y mire, aquí está el versículo. Ninguno de nosotros aceptaría una cosa así, pero para ellos era totalmente normal y no era deshonesto, sino que esto es lo que ellos entendían por exégesis, por hacer la hermenéutica de los pasajes. Es la forma hebrea de hacerlo. Pero entonces vea, dice que en esta insensibilidad, ceguera y sordera están hasta el día de hoy. Pero ¿cuándo dijo Dios eso? Ya le dije, el primer pasaje está tomado de Deuteronomio. Es decir, que cuando Dios lo dijo fue unos 2000, más o menos unos 2500 años antes de Pablo y antes de Cristo, obviamente también. Y ya Dios había dicho que eran insensibles. Luego Isaías, que ahí ya estamos como 600 años de Pablo, antes de Pablo. E Isaías dice, y así siguen de insensibles hasta hoy. Siglos después, cuando Pablo lo está citando, más o menos por el año 56 de nuestra era,
Pablo está diciendo, y así permanecen hasta hoy. Y ahora, 2000 años después de Pablo, nosotros podemos decir que igual sigue la cosa hasta hoy. Israel fue insensible, ciego y sordo 2500 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, en el año 56 de nuestra era, en el año 2019. No han cambiado. Entonces, ¿quién de nosotros no se cansaría, hermano? Porque usted puede decir, ah, no, a esta mi cuñada yo le he aguantado ya por 7 años, pero hoy sí ya no aguanto. Hoy sí aquí ya mucho, ella no va a cambiar. Entonces, venimos nosotros y desechamos. Y Dios tiene, en lo que le he dicho, casi 5000 años diciendo que son insensibles, sordos, ciegos. ¿Quién de nosotros no lo desecharía? Cualquiera. Pero Dios no desecha para siempre. Por eso deja el remanente. Y David dice, estoy en el versículo 9. Ahí sí es una cita del Salmo 69, donde dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. En ese salmo David está hablando de sus enemigos. Entonces, por decirlo así, David les está deseando mal a sus enemigos. Entonces, ¿por qué Pablo lo aplica a Israel? Por lo que dice. Porque dice que sus banquetes, que se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Mire qué cosa. Que lo invitan a usted a un banquete, a una cena. Y le dicen, venga hermanito, venga hermanita, vamos a comer. Y lo invitan a un banquete. Y va al banquete y resulta que cuando está en el banquete, en lugar de tener una buena comida, encuentra que le han hecho una trampa. Y que se trata de una red para atraparlo. Y lo que era comida se convierte en tropezadero y en castigo. Es una muy mala sorpresa. Entonces, Pablo lo está utilizando el pasaje en relación a todo lo que él ha dicho. Acaba de decir que Israel buscaba la justicia, pero no la de Dios, sino que la de ellos. Entonces, ellos iban, según ellos, al banquete de la salvación y cayeron en una trampa. La trampa de su incredulidad, la trampa de querer anteponer su justicia a la justicia de Dios, que es por la fe. Y por eso es que el banquete se les volvió castigo y tropezadero. Y como resultado, dice el versículo 10, se les nublaron los ojos, con lo cual está reforzando lo que dice Deuteronomio, lo que dice Isaías, que ya lo citó. Se les nublan los ojos para que no vean y que sus espaldas se encorven para siempre, que se encorven bajo el peso de la esclavitud. Está diciendo, porque recuerde, él está demostrando que a todos los demás Dios los endureció. Porque cualquier persona podrá decir, no, si Dios no endurece a nadie, es el hombre el que se endurece. No, Pablo está diciendo lo contrario. Es el Señor quien les envió, dice, un espíritu de insensibilidad, que les dio ojos que no ven, oídos que no oyen, que les puso trampa, dice, castigo, tropezadero, les nubló los ojos para que no vean y para que siempre sean esclavos. Y en realidad, viendo las cosas en perspectiva, uno dice, hasta muy poco les hizo Dios. Pero lo maravilloso es, como ya dijimos, que no cierra la puerta del todo, sino que deja un remanente al cual Él extiende los brazos
Y ahí vienen ellos como niños caminando para que los arrope el abrazo del Padre. Esa es la oportunidad que los amigos que están con nosotros tienen el día de hoy. Y es que Dios no ha escogido a todos. No todos los salvadoreños son elegidos, no todos los seres humanos son elegidos. Pero Él extiende sus brazos a ti. Y si hoy tú crees a su palabra, a su evangelio, hoy podrás tener la vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Y antes de orar, yo quiero invitar a las personas que aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Mas si usted ha escuchado la palabra del Señor y por ella se da cuenta que la salvación no es algo que el hombre se gana o que el hombre construye, es por la gracia del Señor. Y por eso yo quiero invitar a aquellas personas que hoy desean recibir ese regalo de Dios, esa gracia de Dios que es el perdón. Por favor, en el lugar donde está, póngase en pie para nosotros saber que hay alguien que desea recibir al Señor y podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el buen Salvador? Póngase en pie y vamos a orar por usted, a presentarle delante del Señor. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador? Venga, póngase en pie. Hoy es cuando el Señor le está llamando. Y recuerde esa imagen del padre o de la madre que extiende sus brazos hacia su hijo, hacia su hija. Pero hay pueblo que es rebelde y desobediente. Pero no sea usted eso. Hoy que el Señor le está extendiendo sus brazos, venga. Y eso es la prueba de que usted es de ese remanente escogido de Dios para salvación. ¿Hay alguien que necesita venir? Póngase en pie, por favor. Cualquier amigo o amiga que necesita creer en el Hijo de Dios, póngase en pie. Venga, hoy que el Señor le llama, hoy que el Señor le invita para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. ¿Hay alguna persona que viene? Con toda confianza, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Hoy es el momento para hacerlo. También si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, recuerde, Dios no desecha para siempre. Siempre deja un llamado y es el que usted está escuchando hoy. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie. Venga, queremos orar por usted. Hoy es su momento, con toda confianza. Hoy que la gracia de Dios le está invitando a venir, póngase en pie y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay una persona que pasa, Dios la bendiga. Si hay alguien más que necesita venir, ya sea que es primera vez que viene o si se reconciliará, póngase en pie y vamos a orar por usted. Acá hay otro hombre que pasa, Dios lo bendiga. También si hay alguna otra persona que necesita venir, póngase en pie, ya sea que es primera vez o si se va a reconciliar. Venga con toda confianza. Hoy es el momento para creer, el momento de misericordia de Dios. Muy bien, aquí hay una joven también, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar, venga, que hoy es cuando la gracia de Dios
le está invitando a pasar. Voy a terminar la invitación, pero si hay alguien más que necesita venir por primera vez o reconciliarse, póngase en pie y venga hoy, porque esta fue ya la última invitación que hice. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba también al Señor. Ore con nosotros. Padre, gracias te damos por las personas que están acá al frente, también por aquellos que a través de televisión, radio, internet hoy están abriendo sus corazones para creer a tu palabra, para acogerse a esa gracia que es la que nos escoge y la que nos establece como remanente que tú has apartado para ti. Por eso, Señor, ayúdanos para que, siendo parte de ese remanente escogido, podamos vivir cada día de nuestra vida en entrega, en fidelidad, que nunca nos alejemos de tu lado, sino que sepamos honrar esa misericordiosa elección que has hecho de cada uno de nosotros. A ti sea la gloria hoy y por siempre, la alabanza por tu bondad, por ese amor inacabable, por esa gracia inmerecida. A ti sea la gloria por siempre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios.